Entonces, bueno, pues estamos por iniciar nuestra sesión de esta tarde. Ricardo, ¿cómo estás? Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo Que ya estás? andabas por acá. Sí, Aquí estás, acá estoy, Ricardo. acá estoy. Hola, Mauricio. ¿Ahí me escuchas? Sí, fuerte y claro. Permíteme. De acuerdo. De acuerdo, pues pues muchas gracias, Ricardo. ¿Cómo estás? Perdóname, tenía yo aquí un problema con mi audio. No te preocupes, todo muy bien, afortunadamente. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, pues extraordinario. Yo te agradezco mucho que nos estés acompañando esta tarde. Y pues adelante, el micrófono es tuyo, Ricardo. Nuevamente, simplemente para recordar el título de la conferencia que Ricardo nos va a impartir esta tarde, los futuros vistos desde el diseño. Entonces, bueno, adelante, es todo tuyo el micrófono. Mauricio, muchísimas gracias. Estoy compartiendo por un lado video y por otro lado pantalla. No sé si me están viendo en la cámara y están viendo mi pantalla. ¿Me confirmas, por favor? Te vemos. A ti no te vemos, veo tu pantalla, pero a ti no te veo. Dame un segundo. Sí, ahí está mi cámara, ¿no? Pero, perfecto, no es nada grave. Pues un gusto, Mauricio, mil gracias por la invitación, mil gracias a todos los y las presentes por su tiempo y por compartir conmigo este espacio en donde vamos a tener una pequeña reflexión alrededor de el diseño y la forma en la que desde el diseño podemos ver y entender los futuros. De alguna manera, y asumo que ya están viendo mientras estoy dibujando en la pantalla, el recorrido que propone esta conversación es un recorrido en donde trataremos de hacer un análisis de la intersección entre dos disciplinas. Por una parte, la disciplina del diseño, entendida como un ejercicio creativo capaz de visualizar y de analizar a través de la construcción y el desarrollo de prototipos. Y por otra parte, la idea de futuros, entendida como la posibilidad estratégica de pensar en el largo plazo y de entender el mundo con unos ojos nuevos basados fundamentalmente en oportunidades. En esta intersección entonces entre estas dos formas de pensamiento, que podríamos decir, por una parte estamos hablando del pensamiento proyectual o del pensamiento de diseño, design thinking, en el círculo de la izquierda, y por otro lado estamos hablando de los estudios de futuro o future thinking o el pensamiento de futuro. Y vamos a tratar de explorar a lo largo de esta corta presentación la manera en la cual estas dos disciplinas se intersectan e interactúan. Como está presente en esta imagen, mi interés el día de hoy es trabajar primero alrededor de entender un poco la noción de futuros para posteriormente formular una pregunta de exploración o de investigación y luego concentrarnos en la forma en la que el diseño le puede ayudar a los futuros a entender esas alternativas y a construir esas alternativas. Posteriormente vamos a narrar algunos casos que nos permitan entender esto en la aplicación, en lo concreto. Y finalmente cerramos con un pequeño ejercicio de reflexión. Hablemos entonces primero de los futuros. Seguramente, como lo han oído a través de charlas durante toda esta sesión y en conversaciones anteriores, el futuro es aquel conjunto de técnicas, herramientas, metodologías, formas de trabajo que nos permiten mapear, perdónenme un segundo, que nos permiten mapear y a partir de ese mapeo entender
el futuro, entender lo que es posible, lo que es plausible, lo que es deseable y lo que es probable, y a partir de ello reflexionar sobre el presente. Poco mi interés es entender el futuro desde una escala humana, por eso dispongo de un ser humano en la izquierda de este diagrama que nos permite entender cómo ese ser humano que está localizado en un momento del tiempo, en el mundo tal como es, en el presente, en lo que para ese individuo es la realidad, y cómo ese individuo o ese conjunto de individuos empiezan a hacer una serie de reflexiones y de análisis y de investigaciones e inclusive de especulaciones que les permiten visualizar de alguna manera ese futuro alternativo y discutir alrededor, sobre todo, de lo que es probable y lo que es deseable. Me interesa entonces entender cómo el diseño ayuda a delimitar esos elementos que tienen que ver con la diferencia entre lo probable y lo preferible o lo probable y lo deseable, cómo ese futuro nos ayuda entonces a mapear todas esas distintas probabilidades, esas distintas posibilidades. Eh, Facilita conversaciones alrededor de eso que consideramos es preferible o deseable y también nos permite regresarnos en un ejercicio de backcasting al presente y mapear unas rutas, construir unos caminos, unas líneas de tiempo capaces de identificar qué acciones debemos hacer como organizaciones, como personas, como comunidades, en el corto, en el mediano y en el largo plazo para cumplir esa gran visión de futuro que tenemos eh, establecida a través de este ejercicio. De alguna manera, entonces, cualquier disciplina de estudios de futuro lo que permite es mapear esto que es posible, plausible, deseable y probable, devolverse en el tiempo y construir mapas de acción y de ruta, pero sobre todo reflexionar alrededor de eso que es considerado como el futuro y que de alguna manera va a afectar eso que consideramos hoy es el mundo tal como es. La pregunta que me interesa poner sobre la mesa entonces es la pregunta de cómo podemos acompañar, cómo podemos ayudar a que las personas, en términos generales, las comunidades o las organizaciones, sean estas organizaciones pequeñas empresas, micro, pequeñas y medianas empresas, en estas organizaciones organizaciones no gubernamentales, o sean estas organizaciones, gobiernos nacionales, gobiernos locales, gobiernos regionales. Y a través entonces de esas distintas tipos de organizaciones, lo que yo propongo es que cómo podemos acompañar a esas personas, a esas comunidades o a esas organizaciones a anticipar el futuro, es decir, a prepararse para el futuro, a pensar sobre el futuro, a reflexionar sobre el futuro desde el diseño, entendiendo entonces esta intersección entre el futuro o los estudios de futuro y el diseño como el área de interés de mi reflexión y en general de mi trabajo e investigación en Rebran y en la Universidad de los Andes. Esta pantalla muestra un poco una clasificación de las distintas herramientas y técnicas de exploración de futuro guiadas por el diseño. Si hacemos un poco de detalle sobre este diagrama, lo que vemos entonces es una línea horizontal que nos permite encontrar dos polos. Por una parte, encontramos que muchas de esas herramientas de exploración de futuro desde el diseño están asociadas con las empresas, están asociadas con el sector productivo, con las compañías de pequeño, mediano o gran tamaño, y algunas están asociadas más con los individuos, con las personas, incluyendo, por supuesto, las comunidades. En esta tensión, entonces, o más bien en este abanico de posibilidades de algunas herramientas y técnicas que exploran el futuro de las organizaciones y algunas herramientas o técnicas que exploran el futuro de los individuos, yo he tratado de hacer una muy grosera y general organización
de distintas manifestaciones y formas de usar el diseño para explorar el futuro. Acá vemos, por ejemplo, una técnica muy conocida, sobre todo en el sector académico y sobre todo en el mundo de los diseñadores y artistas independientes, que corresponde a la noción de las ficciones de diseño. Una idea en donde un diseñador, casi siempre autónomo, independiente, trabaja de manera colaborativa, con poco presupuesto y normalmente en ejercicios muy ágiles y muy rápidos que implican poco tiempo, desarrollando prototipos de futuro de muy baja resolución, muy sencillos, acompañados, eso sí, de unas narrativas, de unas historias capaces de contarnos lo que algunos autores denominan en esta categoría esos futuros mundanos, esos futuros del día a día, los futuros menos corporativos, más sencillos, más cercanos al ser humano. Por otra parte, estamos hablando de ejercicios como los que propone el Royal College of Art, autores como Dino Rabi, que hablan del diseño crítico, de critical design, como un ejercicio que gira fundamentalmente en torno a la relación que existe entre las personas y la tecnología y la forma en la que esas relaciones entre las personas y la tecnología va a cambiar considerablemente en el futuro y la manera en la cual eso va a incidir en nuestras formas de vida y en nuestra cotidianeidad. Estas son también, parecido como sucede con ejercicios como el diseño de ficciones, son ejercicios en donde hay poco presupuesto, en donde pueden contar con algo de tiempo y hay una gran variedad y gama de prototipos, algunos de baja resolución, unos de mediana resolución, que así como en el caso del diseño de ficción, giran en torno a seres humanos y en este caso en particular a la manera en la cual los seres humanos se relacionan con la tecnología. Un poco la gran diferencia que existe entre el diseño crítico y el diseño de ficción es que normalmente el diseño de ficción es un ejercicio narrativo que, si bien apunta a algunos problemas o algunos obstáculos que la sociedad va a enfrentar, no hace especial hincapié en esos obstáculos. El diseño crítico, en cambio, se concentra más en la relación entre las personas y la tecnología y hace especial énfasis en esos obstáculos, en esas dificultades, en esos dilemas que los seres humanos tendremos que enfrentar cuando hablamos del futuro. Pero hay otras formas de diseño que también están vinculadas con la exploración de futuro. Por ejemplo, a una escala un poco mayor que la que ofrece normalmente el diseño de ficción y el diseño crítico. Estamos hablando de la manera en la cual las ciudades pueden repensarse y los espacios urbanos se pueden repensar. Esta noción de urbanismo visionario en donde normalmente equipos de arquitectos y diseñadores se enfrentan al reto de repensar la ciudad a una gran escala, la forma de crecimiento de esas ciudades, imaginar esas ciudades y especular alrededor de esas ciudades. Eso mismo se da en expresiones como, por ejemplo, la moda y la manera en la cual los diseñadores de moda usan los proyectos de pasarela para demostrar los nuevos conceptos de moda y la forma en la cual va a cambiar nuestro estilo de vestir durante el largo plazo. Acá normalmente estamos hablando de presupuestos muchísimo más altos que los presupuestos que se tienen para el ejercicio de diseño crítico o para los ejercicios de diseño de ficciones, proyectos de mayor duración, equipos de trabajo interdisciplinarios en donde hay un diseñador que, digamos, tira línea y después hay otros diseñadores que ayudan a confeccionar y desarrollar estas prendas, prototipos de alto nivel de resolución que son mostrados en pasarelas y normalmente la narrativa no juega un papel tan importante como en las otras manifestaciones de las que he hablado. Y muy cerca de esta manifestación que tira hacia la derecha, que está relacionada con intereses estratégicos de parte de las compañías, vemos los concept cars. Los concept cars o coches concepto son ejercicios
construidos en el marco de las empresas del sector automotriz que están asociados normalmente con exploraciones de la movilidad en el futuro, con equipos altamente especializados de diseñadores, con sociólogos, antropólogos, ingenieros que constituyen equipos interdisciplinarios y que a través de la constitución de esos equipos y gracias a altísimos presupuestos, a importantes cantidades de tiempo y esfuerzo, logran unos prototipos de alta resolución que están asociados con narrativas muy sencillas y que normalmente, si estuviéramos hablando de los concept cars y de la moda de pasarela, se convierten en herramientas estratégicas muy importantes para las compañías que se exponen en ferias internacionales, ferias de automóviles o ferias de moda, que permite el posicionamiento de las organizaciones estratégicamente en unas visiones de futuro particulares que les interesa mostrar frente a los demás. Voy a hacer un recorrido rápido de algunos ejemplos concretos de ese tipo de manifestaciones para que queden un poco más claras y para entrar un poco más en detalle sobre esas características que mencioné en borrador en el esquema anterior. Hablemos entonces de diseño de ficción. Este es un ejemplo muy interesante de Junior Ravi, desarrollado en el 2013 en el marco de su trabajo en el Royal College of Art en Londres, que expone los digicars. Los digicars son estos pequeños automóviles autónomos que se moverán en el futuro en lo que ellos llaman United Micro Kingdoms. Es una suerte de exploración del futuro del Reino Unido y la manera en la cual estos dos diseñadores y artistas entienden va a evolucionar este país o este conjunto de países en realidad. Hacen esta exploración para demostrar cómo, según ellos, en esa visión, cada una de las zonas del país dividen el país en 4 micro kingdoms, en 4 pequeños reinos, y cada uno de esos reinos, para cada uno de esos reinos desarrollan un producto insignia que represente un poco la manera en la cual ellos consideran ese pequeño reino va a comportarse y demuestra un poco la identidad de ese reino. En este caso en particular están hablando de los Digitarians, que son un conjunto de personas altamente conectadas que viven en una vida híbrida entre la vida digital y la vida analógica. Y en esa hibridación entre la vida digital y la vida analógica, los automóviles autónomos como estos digicars juegan un papel muy importante, en la medida en la que son los que les permiten transportarse entre los espacios físicos. Exploran entonces estos pequeños vehículos individuales o en pareja que le permiten entonces a las personas movilizarse, por ejemplo, desde su casa hasta su oficina, pasando por una serie de autopistas que van a convertirse, según la exploración de futuro que ellos hacen, en autopistas privadas. Entonces, esos bienes que antes eran públicos se convierten en autopistas privadas y para que yo pueda ir desde mi casa a mi oficina tendré que pasar por la autopista de Google y pagarle una conexión y el uso de esa autopista a Google y después hacer conexión con la autopista de Amazon y después hacer conexión con la autopista de Exxon. Y en cualquiera de los casos tendré que pagar una pequeña renta por usar esas autopistas. Si nos damos cuenta, esto representa muy claramente el tipo de cultura que propone este equipo de diseñadores se podría dar en esta parte, en este pequeño reino de este United Micro Kingdoms y que ellos denominan el reino de los Digitarians que usan estos digicars para moverse de un lugar a otro. En el caso inmediatamente anterior, entonces, veíamos un ejercicio de diseño de ficción que especula alrededor de lo que sería un país y que tangibiliza a través de esa imagen de esos pequeños prototipos, de esos pequeños artefactos, estas visiones de futuro para hacerlas más entendibles y para poder discutir en relación con ese futuro. En este ejercicio estamos hablando de un caso de diseño crítico desarrollado por una pareja de artistas que exponen su trabajo bajo el nombre de Revital Cohen.
En el año 2008 hacen esta puesta en escena que es bastante impactante e interesante. De alguna manera lo que propone Life Support es una serie de exploraciones alrededor de la manera en la cual nos relacionamos con los animales y nos relacionaremos con los animales en el futuro. Respiratory Dog es parte de esa exploración de nuestra relación con los animales y propone una visión, en mi opinión, bastante perturbadora de cómo nos podríamos relacionar en el futuro con los perritos, en este caso en particular. Propone entonces que quien mantiene al perro, quien es el propietario del perro, quien tiene algún tipo de control sobre el perro, ha convertido al perrito en un artefacto capaz de proveerle oxígeno. Si se dan cuenta ustedes, el perrito está dispuesto en una cinta transportadora y tiene una serie de artefactos, de elementos que conectan sus pulmones con los pulmones del humano o la humana que está en la margen derecha, con una clarísima alegoría entonces de cómo ese animalito se convierte entonces en una bala de oxígeno capaz de darle oxígeno y mantener con vida y con una buena calidad de vida al ser humano que está al lado. Una reflexión bastante crítica de cómo instrumentalizamos a los animalitos. Es muy interesante ver que además de esta exhibición, o mejor, como parte de esta exhibición, los autores también disponían de unas pancartas en donde, luego de que las personas hubiesen visto esas imágenes, estas que estoy mostrando acá, reflexionaban entonces sobre lo terrible de nuestro maltrato animal en el futuro y la terrible manera en la cual nos relacionaríamos con los animales en el futuro. Pero el gran llamado de atención que hace Revital Cohen en relación con el proyecto es que eso no solamente sucede en el futuro, sino que ya está sucediendo en el presente. Termina entonces uno de ver esta instalación y ve una serie de imágenes que demuestran la manera en la cual este mismo tipo de perritos en el Reino Unido para ese momento, 2008, están siendo maltratados, ya no son de utilidad para las empresas y para las personas que los usan para correr en las carreras de galgos y se convierten entonces en un problema para estas personas que los asesinan o que terminan poniéndolos en adopción o que terminan abandonándolos. De alguna manera lo que propone Cohen entonces es que el problema no está solamente en esa reflexión sobre el futuro, sino que también está presente en la manera en la cual en la actualidad tratamos a los animales, sobre todo a los animales de compañía. Como lo mencioné antes, las escalas son distintas. Estamos hablando acá de un proyecto de ciudades visionarias en donde en el 2016 se hace una reflexión sobre cómo serían unas intervenciones sobre determinados espacios en la ciudad y se invita a la gente a que reflexione sobre el futuro de estas ciudades y la forma en la que se van a relacionar estos espacios con las personas. De tal manera que no se trata solamente de reflexiones un poco más, digamos, abstractas como las que proponen los ejercicios de diseño de ficción o más crítica como las que proponen los ejercicios de diseño crítico, sino también visiones más concretas y específicas sobre, por ejemplo, la escala de ciudad y la manera en la cual nos vamos a relacionar con las ciudades. Como lo mencionaba en el diagrama inicial, acá tenemos un caso típico de una colección lanzada en el verano por Christian Dior en el 2016, en donde a través de estas piezas conceptuales es poco probable que alguien luzca este tipo de prendas en la calle y seguramente todos hemos visto pasarelas en donde hay alguien que tiene un acuario puesto en la cabeza o que tiene unos elementos absolutamente estrafalarios en el cuerpo. Y lo que proponen entonces los diseñadores de moda acá son una serie de exploraciones conceptuales sobre el futuro y la manera en la cual esas exploraciones conceptuales sobre el futuro pueden de alguna manera marcar una tendencia y construir una idea de lo que es posible en ese futuro, que probablemente afectará
el prêt-à-porter, es decir, el diseño de esas prendas de vestir que cotidianamente usamos. Claramente, lo que ponen en pasarela no está pensado para ser vendido, aunque en algunos casos sucede que lo vendan, sino que está pensado para inspirar y explorar posibilidades. A través de esa inspiración y exploración de posibilidades, nos devolvemos al presente y podemos desarrollar productos de moda, textiles que van a poder ser usados en el presente y que se convierten inmediatamente entonces en prendas de vestir, parte del portafolio de productos de una compañía. Y eso no solamente se da en el caso de la arquitectura o en el caso de las exploraciones críticas o en el caso de ficción, sino también en grandes empresas como Philips, que hacen uso de este tipo de exploraciones de futuro para visionar, para reflexionar alrededor de las posibilidades y oportunidades que se darán en el futuro en relación con los productos o servicios que estas compañías ofrecen. Este es un proyecto desarrollado en el año 2011 por el equipo de diseño de Philips, que en conjunto propone la casa del futuro, y en esa casa del futuro hace una exploración sobre la cocina, en este caso en particular, en lo que ellos denominan Biodigester Kitchen Island, que es básicamente un conjunto, un sistema de electrodomésticos alimentados por energías no convencionales que le permiten a los usuarios aprovechar hasta el último centímetro de los alimentos que están puestos en esas mesas para ser preparados y convertirse en comida. Las cáscaras van a un digestor capaz de o compostarlas o fermentarlas dependiendo del tipo de cáscara, y en esa fermentación o ese compostaje se produce suficiente etanol para poder iluminar en esas luminarias que están a la izquierda contra la pared, iluminar el espacio físico. Se pueden desarrollar también o se pueden producir también gases capaces de permitir la cocción de los alimentos. Noten cómo Philips hace una diferencia estética grandísima entre el tipo de productos que normalmente desarrolla, que son productos electrónicos con unas estéticas particulares, y acá hace una exploración distinta, en gran parte para garantizar que no se confunda esto como un producto que va a ser vendido por la compañía, sino que se entienda como una exploración del futuro, que por supuesto pretende estratégicamente abrir oportunidades y generar conversaciones en relación sobre el futuro de la empresa, pero que también pretende reflexionar sobre esos modos de vida de la compañía. Aunque claramente es una exploración del futuro, está presentada como una exploración del futuro y tiene una estética distinta a los productos que desarrolla la compañía. Muchísimas personas, digamos, es una anécdota al margen mencionada por Philips, muchísimas personas preguntaban que si podían tener alguno de estos productos para la venta porque les parecían extremadamente interesantes y atractivos. Y por último, como lo mencioné anteriormente, el sector de automóviles es un sector que probablemente en la parte industrial ha sido uno de los sectores que más provecho ha sacado de las exploraciones de futuro asociadas con el diseño. Acá vemos un coche concepto. Los coches concepto son vehículos experimentales que no forman parte del portafolio de productos de la compañía, que no están desarrollados y producidos con el ánimo de masificarse y de producirse y venderse en distintos lugares del mundo, sino que están pensados como piezas únicas de exploración de posibilidades de futuro. Los vehículos concepto vienen desarrollándose desde el año 1938, cuando Buick lanza el White Job como una primera pieza, como un primer prototipo de una exploración sobre el futuro. Desde ese año, 1938, hasta el presente, las compañías de automóviles siguen desarrollando coches concepto como forma de exploración del futuro. En la imagen vemos el Mercedes-Benz FO15 Luxury Motion, desarrollado por la firma Daimler para su marca Mercedes-Benz. Vemos cómo desde ese Buick de 1938 hasta este Mercedes-Benz del 2015, lo que proponen las organizaciones es explorar una serie de condiciones tecnológicas
que les son atractivas. En este caso en particular, la compañía está desarrollando un vehículo autónomo, 100% eléctrico, con una serie de características y de capacidades muy cercanas a sus intereses de exploración hacia el futuro como empresa. En el caso de 1938, en el Buick, estaban lanzando cosas tan novedosas para ese momento como los vidrios eléctricos, por ejemplo. El Buick White Job es el primer automóvil que se presenta en una feria internacional y que pone de manifiesto la posibilidad de tener unos pequeños servomotores para subir y bajar los vidrios del vehículo. Eso en ese momento era impensable en términos tecnológicos. 5 años después, Buick lanza el primer vehículo comercial en donde hay vidrios eléctricos. En esa exploración de 1938, es decir, en el concept car, es decir, en el prototipo de futuro, Buick lo que hace es simular que hay un motor, pero en realidad había una persona que mecánicamente subía y bajaba el vidrio cuando alguien oprimía el botón de ese prototipo. En este caso en particular, en el Mercedes-Benz F15, si se dan cuenta, estamos hablando de un vehículo que tiene unas líneas y una conformación, una configuración estética que pareciera asociada con esa noción de futuro, va muy de acorde con la línea de la compañía, pero claramente explora unas posibilidades estéticas distintas y, como lo mencioné anteriormente, tiene unos componentes tecnológicos que en el presente, o bueno, en ese momento del 2018 serían impensables. Y este vehículo está acompañado de un video en donde su propietario usa un teléfono inteligente para llamar al vehículo. El vehículo llega desde un parqueadero colectivo hasta el lugar donde está el propietario, lo recoge y luego lo lleva al lugar. Y al interior de este vehículo suceden una serie de modificaciones. Yo puedo girar las sillas 180 grados, de tal manera que prácticamente puedo hacer una reunión al interior del vehículo, o como lo muestra el video, puedo dormitar mientras el vehículo me lleva desde el punto A hasta el punto B. Hablemos de algunos ejercicios hechos por nosotros que toman estos componentes y estos ingredientes de el diseño especulativo y de futuros y los pone al servicio de distintas organizaciones. En este caso en particular, estamos hablando de un proyecto que desarrollamos con un cliente con el que tenemos una relación comercial desde hace ya bastante tiempo. Estamos hablando de la Escuela Creativa Toulouse-Lautrec, localizada en el Perú. Y este proyecto en particular es un proyecto que desarrollamos en el año 2019. El Instituto Toulouse-Lautrec en el Perú es una escuela de diseño que cuenta con más de 35 años de experiencia en la formación de estudiantes en carreras creativas. El reto fundamental era ayudarlos a diseñar una hoja de ruta para la transformación que permitiera triplicar el valor de la compañía en los siguientes años. El proyecto consistió entonces fundamentalmente en una serie de sesiones creativas en donde co-construimos una imagen del presente. En este caso en particular, esa imagen del presente está asociada con una metáfora en donde usamos un árbol para entender las características de la organización y gracias a ese árbol pudimos entender la situación actual de la organización, pero también tuvimos la posibilidad de, explorando distintos factores contextuales, construir una visión de futuro. Esa visión de futuro se vio concentrada en unos artefactos que se hicieron tangibles, que no puedo mostrar por temas de confidencialidad, y que luego se convirtió en un mapa de ruta. Acá vemos una visión bastante borrosa de ese mapa de ruta, en donde pudimos mapear proyectos en el corto, mediano y largo plazo, y gracias a la selección de algunos proyectos, como por ejemplo los que están en la margen derecha, tuvimos la oportunidad de priorizar y de planear proyectos con, digamos, un mayor nivel de resolución. Este ejercicio fue un ejercicio co-creativo en donde nos reunimos con los directivos de la organización, sobre todo directivos de alto mando, que nos permitieron tener una visión panorámica de la institución. Por otra parte, este es un proyecto desarrollado en Colombia en el año 2020. CoSchool es una empresa social que diseña y opera procesos pedagógicos innovadores en Colombia y Latinoamérica.
y tenía un reto importante, y es que la compañía, después de 8 años, había venido creciendo de manera estable y consideraba a su fundador y propietario que era momento de hacer un salto importante, de movernos en una dirección importante. Y por ello había tomado la decisión de cambiarse de oficina y había aprovechado ese cambio de oficina como un punto, como un hito dentro de su historia para replantearse la visión de futuro. Nos llama a nosotros, hacemos un ejercicio co-creativo. En ese ejercicio co-creativo, así como en el caso de la Toulouse, construimos una imagen del presente. En este caso en particular, la imagen del presente corresponde a un pececito, ya no a un árbol como en la metáfora anterior. Un pececito que nos da todas las características de CoSchool en ese momento, en el año 2020, que nos permite entonces explicar qué es la organización, qué siente la organización, qué características tiene la organización. Y gracias a el entendimiento de esas características en el presente, construimos una imagen del futuro, y esa imagen del futuro nos permitió aterrizar, hacer concreto y tangible esa visión de futuro en una serie de recomendaciones y de exploraciones sobre cómo podrían ser las nuevas oficinas de la compañía. Entonces, en el caso inmediatamente anterior de la escuela Toulouse-Lautrec, lo que teníamos era un ejercicio estratégico que nos permitió entender el presente, explorar el futuro y construir a partir de eso un mapa de ruta que incluye distintos proyectos. En el caso de CoSchool, teníamos un interés mucho más concreto y específico, pero nos era importante entender el presente, explorar el futuro y luego entender cómo deberían ser las oficinas físicas de esta empresa para a partir de eso empezar a detonar acciones de cambio para la organización. Noten entonces cómo uno puede hacer reflexiones alrededor de el futuro de la organización y luego aterrizarlas en distintos, digamos, niveles de complejidad. Para el caso de Toulouse, un ejercicio un poco más estratégico, un poco más abstracto en esa línea de tiempo. En el caso de CoSchool, una cosa absolutamente concreta y específica como el diseño de sus nuevas oficinas. Este es un proyecto que desarrollamos en el año 2019 con Banco Unión. Banco Unión es el banco de los bolivianos, el Banco Estatal de Bolivia. Y básicamente hacemos lo mismo que hicimos en su momento con la Toulouse. Construimos una visión del presente de la organización, en este caso usando una metáfora de un pececito. Encontramos que era un banco que había cambiado considerablemente durante los últimos 5 años, se había convertido de un pequeño banco local a convertirse en el banco regional, en el banco nacional, perdón, de toda Bolivia. Y eso había implicado un crecimiento para convertirse en una ballena que tenía una gran presencia en todo el país, pero que debido a ese crecimiento abrupto había perdido flexibilidad, se había convertido en una organización más lenta, mucho más difícil de mover. Y a partir de la metáfora hicimos un ejercicio de análisis de los factores contextuales que se reportan en un pequeño manual que nos dice qué cosas van a cambiar en el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo, que van a hacer que la organización tenga que reposicionarse, moverse en determinada dirección. Aquí hay muchos factores asociados con la tecnología, algunos otros factores asociados con la política, algunos otros asociados con el medio ambiente, factores demográficos, etcétera, etcétera. Y con esa recolección de factores fuimos capaces de construir una imagen de futuro que se convierte y se aterriza en una visión de futuro, en unos pequeños artefactos, y al final nos permite construir una hoja de ruta. Una hoja de ruta que enfatiza sobre 4 líneas estratégicas que les permiten conectar el corto, mediano y largo plazo. En el fondo, un ejercicio muy parecido al que hicimos con la Toulouse, en donde exploramos el futuro para identificar oportunidades y a través de esas oportunidades desarrollar esos mapas de ruta que encadenan proyectos que atienden esas oportunidades.
Viene un momento entonces de reflexión en donde de manera breve trataré de conectar los elementos que mencioné anteriormente y reflexionar un poco sobre qué le puede aportar el diseño a la exploración de futuros, es decir, a los estudios de futuro. Como lo vimos en el diagrama hace 5 o 6 diapositivas, eh, el diseño tiene la capacidad de servirle tanto a los individuos como a las comunidades, como a las organizaciones de distinto tipo, desde las organizaciones privadas hasta las organizaciones públicas, pasando por las organizaciones no gubernamentales, a explorar el futuro y mapear las oportunidades en ese futuro. Y obviamente a partir de eso reflexionar sobre el presente. Pero ¿qué hace distinto el diseño cuando apoya a esas exploraciones de futuros? Lo primero, y que me parece muy importante de destacar, es el uso de prototipos. Como lo vimos en todos los casos estamos hablando de la construcción de unos prototipos. ¿Y qué es un prototipo? Sino una manifestación, una materialización de las ideas en algo concreto, específico y tangible, en un artefacto. Es decir, le permite al diseñador o diseñador que ha imaginado algo en relación con el futuro, convertirlo en una cosa tangible que tiene la capacidad de construir diálogos con otros, diseñadores o no diseñadores. Y en esa medida entonces el artefacto, el prototipo, se convierte en lo que llaman los teóricos un objeto de frontera, un objeto capaz de despertar interés, generar diálogos, a disparar conversaciones, ser modificado o ser manipulado. Y a partir de eso construye conocimiento sobre el futuro, pero también conocimiento sobre el presente. Entonces, el primer aspecto que me parece importante destacar en relación con el rol del diseño y los estudios de futuro es la actividad de realizar prototipos, que digamos proviene del anglicismo prototipar, la idea de construir cosas para hacer imágenes tangibles. Una segunda cosa tiene que ver con algo que hemos mencionado, digamos, implícitamente en este trabajo, y es la capacidad que tenemos los diseñadores de hacer síntesis visual. Es decir, la capacidad de hacer, como en este diagrama, líneas de tiempo que nos permitan poner en la balanza las distintas manifestaciones del diseño de futuro, diseño especulativo, la posibilidad de tomar ideas y no solamente convertirlas en artefactos. Claramente el prototipado y la síntesis visual están muy cercanas unos de otros, y en ambos casos lo que logro es algo concreto, específico y tangible, pero la síntesis visual es más la capacidad que tengo de dibujar para pensar y dibujar para comunicar. No se trata solamente de hacer cosas bonitas y de ilustrar elementos bellamente compuestos y hacer cosas que sean agradables a la vista, sino se trata de usar las herramientas del dibujo para pensar mejor, para pensar de manera más estratégica. Otra cosa que va a lo largo de todos estos procesos de exploración del futuro a través del diseño tiene que ver con la presencia de los seres humanos. Si se dan cuenta, en todos los ejercicios estamos hablando de exploraciones de futuro que ponen al ser humano en el centro, de tal manera que dan una serie de exploraciones asociadas con esas personas y que no necesariamente están en un plano abstracto, corporativo y genérico, sino que se vinculan con las personas y construyen imágenes de futuro a escala de esas personas. Y por último, la capacidad también descrita en muchos de estos ejercicios de construir narrativas, es decir, de crear historias a lo largo del tiempo que permiten explicar el mundo a través de las narraciones.
Si hay algo que tienen en común la gran mayoría de estas exploraciones, porque en algunos casos no tienen narrativas, por ejemplo, en la moda no se usan narrativas, no necesariamente se usan narrativas, pero por ejemplo, en el caso de los coches concepto, en el caso de el diseño de ficción y el diseño crítico, hay un ejercicio narrativo que toma toda esa información que he entendido visualmente antes y que he interpretado gracias a prototipos y les da sentido a través de unas historias que casi siempre giran en torno a los seres humanos que viven ese futuro. Sintetizando y concluyendo, lo que le aporta el diseño de los futuros, en mi opinión, tiene que ver fundamentalmente con estas 4 cosas. Primero, poner al servicio las habilidades y las destrezas de los diseñadores de entender el mundo a través de las imágenes, síntesis visual. 2, la capacidad que tienen los diseñadores de construir artefactos o prototipos para entender mejor y comunicar mejor ese mundo. 3, la capacidad de construir historias que le dan sentido a esos análisis y que ponen en contexto a esos prototipos. Y 4, la capacidad que tiene el diseño de poner en el centro a las personas, entenderlas empáticamente y construir futuros a su escala. Abro entonces espacio para que si hay preguntas y comentarios pueda contestarlos. Gracias, Ricardo. Sí, adelante. Esperamos sus preguntas, por favor, sus comentarios. Si quieren hacerlos por aquí, por el chat, o en vivo, porque hay personas que pueden hacerlo así en micrófono, adelante. Y también por Facebook, si quieren hacerlo, por ahí también pueden hacer sus comentarios o preguntas. Parece que, bueno, no tenemos ninguna pregunta ahorita, Ricardo. Perfecto. Tú me dirás entonces. Sí, no, pues te agradezco mucho tu intervención. Muchísimas gracias, Ricardo, de RR Brand y la Universidad de los Andes de Colombia. Agradecerte mucho tu presentación y el que hayas aceptado participar en este evento con todos nosotros. Me parece que por aquí ya hay alguien que estaba preguntando algo. Nilton Vilela, ¿querías preguntar algo? Adelante, por favor. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Ante todo, agradecer la presentación y de todos los ponentes de ayer, anteayer, excelente, contento. Mi mente está aprendiendo más y más en un solo ratito. Creo que de 5 años de universidad, en 3 días ya necesito un diploma. Bueno, la pregunta es con respecto al diseño. Bueno, por lectura, el diseño ergonómico, cuando en el día a día que nosotros estamos viviendo, se está aplicando así, digamos, muy tajantemente o muy sutilmente, o sea, como que no se ve tan masivo, ¿no? A eso, ¿no? Sobre el diseño ergonómico. ¿Qué tanto los diseñadores estamos enfocados en la ergonomía? No en un futuro, sino en el presente, ¿no? De manera masiva. Ese era. Adelante, Ricardo. Gracias, Nilton. Nilton, mil gracias por tus palabras y por la pregunta. Yo creo que la ergonomía ha venido evolucionando de una manera muy importante y su aplicación en el diseño también ha venido cambiando. Probablemente años atrás, cuando me formé como diseñador, la noción de ergonomía era una noción de qué tan
fácil de usar son los objetos, ¿no? Entonces nos concentrábamos mucho en el artefacto, en la manera en la cual el artefacto puede ser usado por una mano. Entonces había factores antropométricos de los tamaños, las dimensiones, las proporciones, y obviamente eso afectaba la manera en la cual uno producía un artefacto, típicamente una silla de oficina o una silla de un vehículo. Tienen una gran cantidad de complejidades en términos ergonómicos. Pero con el paso del tiempo, la ergonomía también ha venido entendiendo que el problema no solamente es un problema físico y un problema de adaptar, ajustar, diseñar, dimensionar, proporcionar los objetos en relación con las dimensiones del cuerpo humano, sino que también hay una serie de condiciones cognitivas que están relacionadas con el uso de los objetos. Entonces, claramente uno puede hablar también de ergonomía cuando está hablando del diseño de una interfaz para un teléfono celular o para una tableta. Uno puede hablar de ergonomía cuando está hablando de la señalización en un hospital o la señalización en una estación de tren o de metro, porque en ese caso está hablando de las condiciones cognitivas que tenemos las personas, la forma en la cual podemos entender algo y garantizar desde la perspectiva del diseño que eso que está allí se entienda de manera ágil, rápida, segura, que yo pueda saber intuitivamente cuál es el botón para seguir a la siguiente acción en un teléfono. Entonces, sí, yo creo que para contestarle a Milton, efectivamente la ergonomía se usa de forma extensiva en el diseño, por supuesto que sí. Ha venido cambiando y modificando, ha venido entendiéndose más de forma un poco más compleja, no solamente vinculada a las dimensiones físicas y la antropometría, sino también a unas condiciones cognitivas. Y de alguna manera, por supuesto, no es un ejercicio de especulación ni mucho menos, pero de alguna manera el diseño especulativo trata de pensar en esas condiciones cuando habla de esos futuros, ¿no? En algunos proyectos que nosotros hemos hecho, hemos explorado muchísimo, por ejemplo, las condiciones psíquicas, intelectuales, mentales de las personas en el futuro. Claramente han cambiado de manera radical la forma de entendimiento que tenemos las personas. Entonces, seguramente no estoy diciendo que uno aplique ergonomía cuando diseña futuros, pero sí piensa en algunas de las condiciones de uso que van a tener los artefactos, porque en el fondo lo que uno está diseñando cuando está diseñando futuros es una serie de interacciones entre las personas, los espacios, las personas y las personas. En interacciones hay componentes vinculados con la ergonomía. Muchas gracias. Pues darte entonces las gracias nuevamente, Ricardo, y pues nos vemos muy pronto por aquí. Gracias por haber participado con nosotros, gracias a todo nuestro auditorio, y en 5 minutos comenzamos con nuestro siguiente ponente, que es el doctor Cristian Germán Hernández de Ecuador, que nos estará hablando de los escenarios prospectivos para la red agroalimentaria de Ecuador. Entonces, no se despeguen, por aquí nos encontramos en 5 minutos. Muchas gracias. Mauricio, muchas gracias. Chao, chao. Gracias a ti.